Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast diario de Mantrailing, un podcast pensado para todos los amantes del mantrailing, en el que comparto con todos vosotros mis experiencias, aprendizajes, noticias y curiosidades sobre esta apasionante modalidad de búsqueda de personas con perros. Soy Mónica Díaz Trías y os invito a acompañarme en este apasionante viaje. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast. Esta vez un podcast muy especial porque está hecho bajo petición, por lo que quiero dedicárselo a la persona que me ha inspirado, Francisco Gil, tutor y guía de una fantástica Parson Russell llamada Dina, con los que coincidimos este fin de semana en el seminario de Castellón. Me dijo que es un ávido seguidor del podcast y me pidió que por favor hablara de la correa. Habla de la correa, por favor. Habla de la correa, que es muy importante. Haz el podcast bien largo. Danos mucha información, que así yo me lo voy a ir escuchando de vez en cuando. Pues nada, aquí va este capítulo dedicado a Francisco y a su fantástica perrita Dina. Bien, la correa. Necesaria, por suerte o por desgracia, por diversos motivos. Principalmente la correa es necesaria por seguridad, porque trabajamos en entornos urbanos mayormente, en entornos mixtos también, pero necesaria e imprescindible porque nos permite tener al perro cerca de nosotros, relativamente cerca, ahora hablaremos de esto, y le podemos leer, que es lo más importante en mantrailing. Recordad que en mantrailing, al menos tal como nosotros lo enfocamos con el método Kocher, el mantrailing consiste en la búsqueda de información, básicamente hacia dónde va el trail, si es que hay trail, y si no hay trail también el perro nos lo va a indicar. Y esta información que nos da el perro es la que obtenemos de observarle, ¿no? Con sus movimientos corporales, con sus negativos, ¿no? Lo que llamamos indicaciones negativas, es decir, nos dice por dónde hay olor y por dónde no hay olor, y de esta manera nosotros vamos haciéndonos una idea de la situación en la que nos encontramos. Ya sabéis que nosotros nos inspiramos siempre, aunque lo hagamos de forma lúdica o terapéutica o deportiva, en los operativos reales, ¿no? En la realidad. Y en la realidad, cuando no hay indicios, no hay nada que te dé información, solamente tu capacidad de observar al perro es lo que te va a llevar a extraer conclusiones, ¿no? Y a saber si la persona ha ido por aquí o no ha ido por aquí, si el perro está trabajando, si no está trabajando, etcétera, etcétera. Todo esto es imposible de hacer si tienes al perro lejos, si no le ves. Cierto es que en entornos más de bosque, pues tenemos los GPS y el perro puede ir en GPS, pero nunca es lo mismo, porque no le ves todos los comportamientos a distancia, solamente ves pues un puntito, una línea que se van moviendo, pero no es lo mismo en absoluto. Además, el GPS para el perro de mantrailing no tiene mucho sentido, al menos, claro, tal como lo hacemos nosotros, pues el de mantrailing trabaja más en entornos urbanos o semiurbanos o boscosos, pero no demasiado espesos, y luego los perros de venteo son los que trabajan en esas zonas más inaccesibles, ¿no? Porque circular con correa por algunas zonas puede ser realmente complicado. Y además nos va a causar problemas la correa porque, y hablaremos más adelante en este podcast de esto, vamos a crear tensiones en la correa innecesarias que van a, quieras que no, alterar el ritmo de trabajo del perro, con lo que van a perjudicarle, ¿vale? Entonces, bueno, eso. Nosotros usamos correa porque es necesaria, porque el mantrailing está hecho de esta manera para ir en correa, los perros van en correa. Y luego ya viene el tema de, pues, qué tipo de correa, qué longitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas más prácticas. Yo cuando empecé con mi labrador con una correa de 5 metros, que es la que yo tenía en ese momento, y pronto pasamos a unos 7 metros y medio más o menos. Entonces, yo cuando la gente empieza, pues les digo que puede ser más interesante que vayan con una correa de 5, porque gestionar una correa larga, si no estás acostumbrado, es muy complicado. Es muy complicado porque hay muchos metros de correa y cuesta recoger, soltar, etcétera, etcétera. Entonces yo recomiendo empezar con 5 o 7, ¿eh? Sobre todo la gente que ya está acostumbrada a trabajar con correa, pues con correa larga, pues pueden trabajar ya directamente con 7. Hay gente incluso que trabaja con correas de 10 metros de longitud. Yo lo he intentado,
porque quería darle más espacio a mi perro, pero no me sentía muy cómoda y al final lo que estoy usando ahora tiene 9 metros. Y creo que he encontrado mi longitud, sí. Materiales, bueno, cualquiera, sinceramente. Cualquier material que se os ajuste a vuestro, pues que os guste el tacto, que os sentáis cómodos. Nosotros usamos unas correas de biotán con una forma, digamos, como un grabado hexagonal que para mí son, bueno, es que me gustan muchísimo el tacto que tienen mucho grip, es decir, mucho agarre. Bueno, cuando llueve quizás no son muy cómodas, pero bueno, que tampoco llueve demasiado por aquí, o sea que nos van muy bien. También hemos tenido correas de piel, la piel es excelente, digamos, es muy agradable al tacto si te gusta. Entonces, un poco depende. Lo más importante de la correa es que no pese demasiado encima del perro, que no sea una correa muy grande o muy ancha para un perro pequeñito, es decir, que se ajuste al tamaño del perro, que por supuesto sea resistente si vuestro perro va a tirar mucho, que sea resistente, que tenga un buen mosquetón, evidentemente. Y aparte de esto, pues es bastante un poco libre y a gustos, ¿no? Otra cosa que a nosotros nos gusta es que la correa no tenga asa al final, porque, bueno, tenemos la sensación de que el asa se puede enganchar en algún sitio, puede causarnos problemas, con lo que normalmente las llevamos sin asa, ¿vale? Entonces es cuestión de simplemente controlar qué longitud de correa tienes en la mano mientras vas trabajando y ya está, ¿eh? No hay problema, no necesitas una asa al final. Pero bueno, esto es una cosa que es una preferencia nuestra, ¿eh? Hablando de la longitud, como os he dicho antes, nosotros nos gusta trabajar pues con 7 y pico, 8 metros de correa. No significa que siempre vayamos con la correa larga, siempre con 8 metros de correa, porque evidentemente estaríamos locos si fuéramos en correas tan largas por un entorno urbano. Entonces, la correa larga la tenemos para usarla cuando podemos, cuando es seguro, ¿no? Pero normalmente, ya os digo, si vamos en entorno urbano, pues 5 metros, 3 metros si es necesario. Lo más importante es la seguridad del perro, claro, cuando hace mantrailing. Y no sabes nunca qué te puedes encontrar al otro lado de una esquina, ¿no? Al girar una esquina o al cruzar, entonces, seguridad ante todo. También os digo que, por otro lado, el hecho de ir en correa larga permite al perro más libertad de movimientos, con lo que todos los negativos que hace los vemos más claramente. Yo digo que el perro se puede expresar mejor siguiendo esa estela de olor. Recordad que lo que seguimos nosotros es una estela de olor que está mayormente en suspensión, también está en el suelo, por supuesto, hay partículas de olor en el suelo, pero bueno, está, digamos, en movimiento, ¿no? Sobre todo si hace viento. Con lo que el perro necesita seguir esa estela de olor moviéndose un poco. Recordar que hay un negativo que es el negativo fluido, ¿no? Que es haciendo como un zigzag dentro de la estela de olor. Y claro, eso, si va en correa muy corta, pues es imposible hacerlo. ¿Vale? Yo no digo que no funcione bien, pero no es lo ideal, porque el perro no se puede expresar tan bien como desearía. Otro tema interesante, por lo que se refiere a la correa, es la tensión que tiene que tener la correa. La correa en mantrailing es muy importante que vaya siempre con tensión, con una ligera tensión que va a indicarle al perro que estamos detrás, ¿no? Que estamos conectados. Es como ese cable telefónico, ¿no? Que transmite información. Un perro que además es un poco inseguro, si no siente la correa o siente la correa floja, de repente se giran, ¿no? A ver qué pasa. Uy, me han dejado solo aquí, ¿qué está pasando? ¿Vale? Entonces es importante mantener esa pequeña tensión que indica al perro estamos detrás, tú vas delante, pero no estás solo, ¿no? Recordad que ir 7 metros delante de su guía, tomando decisiones, puede ser abrumador para algunos perros y es necesario que sientan que estamos detrás, ¿vale? Sin molestarles, pero detrás escuchando, es decir, leyendo todo lo que nos transmiten con su cuerpo. Entonces, importantísimo la tensión. A veces, claro, cuando el perro está haciendo un negativo, cambiando de dirección y viene hacia nosotros, por ejemplo, va a haber un momento que se va a quedar la correa en el suelo, ¿no? Pero deberíamos rápidamente volver hacia atrás, caminar hacia atrás, recogiendo la correa para volver a mantener la tensión en cuanto podamos, ¿vale? Si no, a veces lo que pasa es que el perro empieza a dar vueltas alrededor del guía mientras el guía está intentando recoger la correa, ¿no? Y se genera un poco de caos. No es una cosa que se aprenda en 2 días. Entonces, eso es, ya, a la gente que empieza yo les digo siempre, no te preocupes, el manejo de correa es complicado,
es cuestión de ir cogiendo el hábito, ¿no? Y ir entrenando y entrenando y practicando. Yo, por ejemplo, recomiendo a la gente, si quieren probar, pues que salgan a pasear en correa larga y cuando el perro se alargue, pues suelten correa. Cuando el perro se acerque hacia ellos, recojan correa, ¿sabes? Como hagan como si estuvieran haciendo mantrailing, ¿no? Y de esa manera pueden ir entrenando. De hecho, yo conozco grupos de búsqueda y rescate en Estados Unidos, ¿eh? Que, por ejemplo, cuando una persona entra a formar parte del grupo, le dan una correa larga y las 2 primeras semanas como deberes le ponen el practicar el manejo de la correa larga de esta manera, no paseando a los perros en los paseos habituales, porque es que es importantísimo coger soltura. Entonces, eso, sin prisa pero sin pausa, ir intentando tener este buen manejo de correa. Si mantenemos siempre una tensión en la correa, lo que sí que vamos a poder apreciar es cuando haya cambios en esa tensión. Y estos cambios también ya son un precursor de un negativo, por ejemplo, ¿no? Un cambio en la tensión de la correa indica que algo pasa delante, ¿no? Que algo le pasa al perro. Puede ser eso, un negativo, pero podría ser también que se está parando por un olor basura, que se está parando porque viene pues un perro o una situación delante que le incomoda, ¿no? Pero si mantenemos tensión, enseguida apreciaremos un cambio en la tensión, ¿vale? Entonces esto nos ayudará también a decir, uy, algo pasa, ¿no? Y estaremos un poco más atentos. ¿Viene un negativo? O, ostras, veo que hay un perro delante, sé que a mi perro esto le incomoda y por eso está bajando la tensión, ¿no? Porque está yendo más despacio. Pero no es un negativo, simplemente es que veo una cosa delante que le está causando un problema. Entonces, esos cambios en la tensión es muy importante observarlos, ¿vale? De hecho, incluso cuando trabajamos un poco más de noche y a oscuras, que a veces los perros más negros o marrón oscuro no los vemos muy claramente, yo a la gente le digo, estate atento o escucha la tensión de tu correa, que es la que te va a decir qué está pasando delante, ¿no? O la que te va a indicar que algo pasa delante. Otra cosa es que, por ejemplo, nos acerquemos al figurante y entremos en lo que llamamos, bueno, el cono de olor, ¿no? De la persona, que es lo que llamamos una alerta de proximidad, y el perro acelere. Entonces vamos a notar que la correa se tensiona mucho más, ¿no? Y esto nos puede dar que pensar, podemos decir, ostras, nos estamos acercando al figurante, ¿no? Estamos llegando ya. O simplemente puede también indicar, mi perro tenía dudas y ahora veo que tira fuerte, es decir, que está seguro de lo que está haciendo, que estamos en el trail, que está seguro. Otra cosa importante es entender que esos cambios en la tensión significan eso y no significan que el perro se ha puesto a buscar. Alerta con esto porque aquí ya entramos en estos detalles, ¿no? Que son tan importantes y que se cuesta tanto aprender, ¿no? A notar esos cambios sutiles que nos dicen el perro está en trail, está con ganas y guay y seguro de sí mismo, o mi perro se ha puesto a buscar. En este caso también tensaría la correa, pero simplemente por el hecho de correr. Hay perros tipo bracos para los que correr es muy gratificante, con lo que a veces empiezan a ir deprisa y de repente se ponen a correr y cambian el chip y a veces se les ve incluso en la cara, que han pasado de trabajar el olor a simplemente correr. Entonces, la tensión de la correa importantísima y sobre todo los cambios en la tensión, ¿vale? Que son los que nos van a dar mucha, mucha, mucha información, especialmente si no estamos viendo bien al perro porque es un poco de noche o porque el perro es muy oscuro. Hablo de cambios en la tensión de la correa provocados bueno, por el perro que está trabajando y haciendo negativos o porque está incómodo por algo. Y otra cosa que también tenemos que tener muy presente es lo que hacemos nosotros con la correa, porque a veces, pues sin querer, podemos poner una tensión de repente y darle un golpe en la espalda al perro frenándole sin querer, pues porque, por ejemplo, yo qué sé, nos hemos tropezado, se ha quedado la correa enganchada en una rueda o lo que sea, ¿sabéis? Y entonces esto también hay que estar muy atento porque, claro, el perro va adelante, no se da cuenta de lo que está pasando detrás y siente de repente un tirón en la espalda tremendo. Y claro, se sienten corregidos. Y puede pasar que un perro que ha notado un tirón sin querer, porque hemos estado a punto de caernos, pues claro, se parará, se girará, mirará a ver qué pasa, cambiará de dirección incluso, ¿sabéis? Entonces hay que estar muy atentos. Es cierto que los perros, por ejemplo, yo cuando empecé mantrailing con mi perro Rodri, lo explico siempre, yo tuve anteriormente que trabajar mucho para que no me tirara de la correa porque no estaba acostumbrado a pasear y yo lo cogí con 10 meses. Entonces, eso que yo trabajé para que paseáramos pues, de manera tranquila por la vida, ¿no? Pues me perjudicó un poquito al inicio en mantrailing, no por nada, sino porque mi perro estaba muy atento a las tensiones de la correa. Entonces,
Eso es una cosa que yo le tuve que enseñar a base de repeticiones a, a ignorar durante mantrailing, durante los trials, ¿no? El perro entendía que los tirones no eran correcciones. De hecho, recuerdo, es que además lo recuerdo un trail, que había unos árboles y tuve que agacharme para pasar. Y claro, para agacharme, pues mi posición de correa, mi tensión de correa cambió, se giró a mirarme, pero además con una cara de, venga, mami, ¿qué estás haciendo aquí detrás? No me molestes, déjame seguir el trail. Y pensé, jo, qué guay, ¿no? Porque eso que antes el pobre era estaba tan atento a mí, pues cada vez lo dejó de estar, ¿no? Y dejó de importarle según qué cosas en la correa. Sobre todo porque si yo necesitaba algo de él, yo se lo decía verbalmente. Ya sabéis que nosotros a los perros en mantrailing les hablamos poco, intentamos no hablar porque al final nuestras charlas van siendo ruido, ¿no? Que les molesta más bien. Pero sí que hay momentos en que, por ejemplo, si yo creo que se va a enganchar la correa o creo que o tengo que, yo qué sé, cruzar una calle, en lugar de pegarle un tirón porque vienen coches y me asusto, yo le digo, quieto, ¿sabes? O stop, podéis usar la palabra que queráis, pero entonces yo controlo esa situación, digamos, y el perro no se lleva un tirón, ¿vale? Eso también es algo que yo entreno enseguida. Cuando la gente empieza, a la que el perro ya comprende un poco el juego, ya introduzco una parada entrenada, que puede ser la parada que uséis en la vida cotidiana, ¿eh? No es una parada de obediencia, pero es una parada de un quieto, que a mí me permite, por ejemplo, asegurarme de que el perro no se alejara mucho. Ya os digo, no es una parada de obediencia, ¿eh? Puede girarse, puede hacer lo que quiera, pero en ese radio, en ese espacio, mientras yo, pues, por ejemplo, recojo la correa, yo qué sé, me recupero si me he tropezado, etcétera, etcétera, ¿vale? De la parada hablaremos otro día, porque también es una cosa importante que, que a mí me gusta explicar porque creo que puede ser útil a todo el mundo. Pues esto, ¿no? Alerta con las tensiones en la correa, más que nada porque influyen mucho en el trabajo del perro. De hecho, hay un dicho que dice que la mierda corre por la correa y la suerte también, ¿vale? Es decir, que no es banal la importancia y la influencia que tiene la correa en el trabajo del perro. Otra cosa que también, hablando de que la mierda corre por la correa y la suerte también, otra cosa que influye en el perro es si estamos muy nerviosos o muy tensos, no agarramos la correa igual. Esa tensión que sentimos se transmite a través de la correa. Entonces, hay una cosa, y mira, justamente Francisco, a quien va dirigido y ha dedicado, perdón, este podcast, me comentó que a veces él tensaba los hombros cuando hacía mantrailing y que había instructores que le decían relaja los hombros. Y es cierto que a veces esta posición un poco tensa, quieras que no, afecta todo el brazo entero, ¿no? Entonces esto es muy importante. ¿Cómo tenemos que gestionar la correa si tenemos un perro que tira muchísimo? Un perro con muchísima energía, muy motivado, puede causarnos problemas cuando va haciendo mantrailing, ¿no? Entonces, una cosa de las que tenemos que, bueno, ser conscientes es desde nuestra posición corporal, el eje que mantenemos, ¿no? En nuestro cuerpo. Si el perro tira mucho, tenemos que ir un pelín hacia atrás, ¿no? Y sujetar bien la correa con los codos bajos, un poco cerca del cuerpo, ¿vale? Para para intentar mantener el equilibrio detrás del perro. Entonces, eso sí que hay veces que hay perros que tiran tanto que lo del manejo de correa se complica muchísimo. Y además, si hacen los negativos muy rápido, es una locura porque de tirar mucho, tenemos que ir para atrás recogiendo correa rápido, ¿vale? Para seguir al perro. Y esto también es difícil, pero bueno, forma parte del mantrailing, ¿no? Y si tenemos un perro pues así con muchas ganas y que tira mucho, pues es lo que hay. Tenemos que practicar, practicar y practicar, ¿no? Porque puede pasarnos, por ejemplo, que cuando el perro, sobre todo, yo lo he visto mucho en bracos o perros así que tienen las patas muy altas, o malis incluso que tienen mucha energía, a veces llegan, o sea, están siguiendo el trail y hacen círculos, ¿no? Puede ser que sea un negativo, puede ser que sea simplemente para comprobar la dirección del trail, etcétera. Y en esos círculos sí que es muy importante estar atento con la correa, porque cuando recuperan el trail puede llevarse un tirón si no estamos muy atentos, ¿no? Sobre todo si son perros, ya os digo, muy rápidos. Entonces, siempre que los perros estén haciendo un círculo, nosotros tenemos que ser muy conscientes de cómo tenemos la correa y lo que yo le recomiendo a la gente es
Cuando el perro vemos que ya va a coger una línea recta, digamos, y va a volver a tensar la correa después, saliendo de un círculo, usar nuestros brazos como si fueran un muelle. Es decir, ceder un poco para amortiguar un poco ese momento en que el perro ¡boom! Se pone recto y la correa se tensa de nuevo. ¿Vale? Esto también es, ya lo sé, que no es fácil, lo sé, pero es algo que tendríamos que entrenar, ¿vale? Para amortiguar esos tirones que al final pueden hacerle daño en la espalda. Eso sí que tenemos que tenerlo muy, muy claro, que en mantrailing, pues el perro también, los que tiran mucho, sobre todo, recibe impactos en la espalda. Y estos tenemos que amortiguarlos lo máximo posible, ¿no? Y minimizarlos. Otra cosa, ahora ya acabando el podcast, es cuando acabéis el trail, relajad a vuestro perro caminando y aseguraros de que, pues, que está cómodo, que no tiene dolores en la espalda. Y también otra cosa que es importante es en el arnés, cuando el perro tira mucho, aquí delante en los omóplatos, aseguraros de hacer algún estiramiento o algo, porque si tiran mucho, por muy cómodo que sea el arnés, habrá aquí una acumulación de tensión, ¿vale? No se habla mucho de la preparación física en calentamiento y enfriamiento del perro de mantrailing, pero es importante, sobre todo los perros que tienen mucha fuerza y que tiran mucho, ¿vale? Eso es una cosa que, bueno, no tocaba en este podcast, pero que es importante que tengáis en cuenta, ¿vale? Pues no sé, yo creo que he explicado un poquitín por encima lo principal de la correa, que aunque está lleno de matices este aspecto del mantrailing, pero bueno, si tenéis alguna duda aparte, pues me la podéis preguntar y si tenéis sugerencias de temas que queréis que trate en el podcast, como hizo Francisco, pues me lo decís y yo estoy encantada de hablar de cualquier tema que os cause dudas, inquietudes o curiosidad. Nada más, que vaya muy bien y nos vemos o nos oímos en el próximo podcast.